Primero, muchas gracias a todos por venir. Nos pone muy contento estar participando en la Noche de las Librerías desde Rebelión y Ediciones IPS y estar presentando todas las colecciones de Ediciones IPS, que es la editorial marxista que impulsamos desde el PTS, con decenas de títulos de debates de marxismo, de la actualidad, de la lucha del movimiento de mujeres y disidencias, de ambientalismo, de ciencias, debate de cultura, y también cantidad de títulos de la historia de la lucha de la clase obrera de nuestro país, títulos como Insurgencia Obrera, como 100 años de historia obrera, como El Villazo, y bueno, en este caso, el libro que va a estar presentando Eduardo, que es dirigente y militante de nuestro partido desde hace más de 25 años, oriundo de Córdoba, sobre la Córdoba revolucionaria. Y nos parece también muy importante estar presentando este libro en un momento donde desde la derecha más rancia de Milei vuelven los discursos negacionistas, los discursos que niegan la dictadura, o que dicen que había dos demonios, que fue una guerra, y que son discursos que también se asientan en un momento donde hay un ajuste terrible, donde la mitad de los pibes están bajo la línea de la pobreza, y traer todos estos debates también con una idea que agarra Eduardo al principio del libro, que es que todas las generaciones se hacen nuevas preguntas sobre el pasado en función de los desafíos que tienen en el presente. Y nosotros lo que vemos de la izquierda es que lo que se viene es más ajuste, es más ataque, pero que eso también significa más lucha de clases, más resistencia, más movilización, que se levanten los trabajadores, que se levante la juventud. Y en ese marco el debate que queremos traer y que también agarra Eduardo es el debate de estrategias, el debate de cómo vencer, que nos parece que, teniendo en cuenta todas las peleas que se nos vienen, discutir cómo organizarnos y cómo prepararnos para vencer es el mejor homenaje que se le puede hacer a la generación de los 70, que peleaba porque estaba convencida de que otro sistema sin explotación, sin opresión, era posible, que ese es el debate que queremos recuperar para las peleas que se vienen, y que también lo hacemos en un momento donde desde la juventud del PT se estamos impulsando talleres de marxismo, porque hay cantidad de jóvenes, de trabajadores, de jóvenes precarizados, de estudiantes, que ven que con el capitalismo no hay salida y que se acercan a la izquierda porque ven que somos los que consecuentemente estamos siempre dando las peleas en las calles, defendiendo todos los derechos, y que para lo que se viene es muy importante que haya una juventud que recupere esas banderas, que recupere esa tradición de lucha y que aspire a unirse con la clase trabajadora en esas peleas. Y de nuevo, el mejor homenaje es discutir cómo en las peleas que nos vengan, discutir cómo organizarnos y prepararnos para vencer. Así que nada, los dejo con Castilla y un aplauso. Bueno, primero gracias por la invitación, compañeros y compañeras. Es difícil presentar un libro. Yo voy a intentar presentar algunas ideas muy generales. Yo quería empezar por una cosa que, escúchame, avísenme si voy muy rápido. Yo hablo muy rápido, la ventaja que tiene es que lo están grabando, así que se puede pasar en 0,7 o 0,8, no sé qué tiene YouTube después. Es difícil hablar de... Hay una cosa que yo quería arrancar por un lado que tiene que ver con la idea del libro, con la idea del título del libro. Yo les cuento una cuestión. Lo más difícil de todo fue del libro, después del proceso de investigación, fue explicar por qué había que leer un libro sobre la Córdoba revolucionaria en este momento. Ustedes supongo que lo habrán visto todos. Ayer Milei hizo su cierre de campaña en Córdoba capital. Había unas 15.000 personas, hicieron una pequeña trampita virtual y pusieron una imagen de la movilización, de otra movilización, no recuerdo de cuál, que era mucho más masiva directamente y no de las 15.000, 20.000 personas que hubo. Ahora, si uno mira la situación política, es muy probable que el domingo, o sea, estamos haciendo esta charla 2 días antes del balotaje, Milei saque una cantidad muy importante de votos en la provincia de Córdoba, como lo sacó Macri en el 2015, que ganó por el 71% de los votos. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante? Que un poco lo decía el compañero recién. Digo, hay un problema que es ¿qué hacemos nosotros con la historia, por decirlo de alguna forma? Es decir, digo, no, nosotros somos socialistas revolucionarios, digo, yo, como decía el compañero, que no le pregunté el nombre, muy mal de mi parte, como decía el compañero, milito hace más de 27 años. Es decir, desde un punto de vista, digo, ¿qué es lo que intentamos hacer cuando intentamos recrear la historia desde un punto de vista marxista revolucionario? Intentar sacar lecciones para el presente e intentar sacar lecciones para el futuro.
Es decir, si uno mira, o sea, ustedes van a leer el libro, yo solamente voy a repasarlo en general, digo, o sea, cuando ustedes lean el libro van a ver que hay muchas cosas que no tienen que ver con la actualidad. La clase obrera se reconfiguró, los espacios políticos son distintos. El cordobazo se dio enfrentando una dictadura brutal que, por ejemplo, asesinó en las jornadas del cordobazo a oficialmente 13 personas. La cuenta dicen que son más o menos 60, la cuenta, lo que, es lo que ha quedado como tradición. Entonces, el escenario es muy distinto desde el punto de vista de si lo medimos con la actualidad. ¿Qué es lo que tienen en común? Que en última instancia hay lucha de clases. Es decir, digo, la historia de la historia del país, la historia de la Argentina y del mundo, en última instancia, en los últimos 200 años, está basada en que hay lucha de clases permanente entre el Estado capitalista, la clase capitalista y la clase trabajadora, que en última instancia va cambiando sus formas. Hoy vemos una clase obrera muchísimo más precarizada, con condiciones de lo que se llama uberización, con una situación de muchísimos menos derechos sindicales, precarizada, altamente fragmentada, digo, es decir, seguramente todos ustedes conocen múltiples ejemplos de trabajadores que están en distintas fábricas o empresas y tienen 5 o 6 convenios distintos, 5 o 6 formas de contratación distintas. Es decir, las divisiones de la clase obrera son muy distintas a una clase obrera que era mucho más homogénea socialmente. Eso no implica que no haya lucha de clases. Eso lo marcamos en el final del libro, escribimos un epílogo que lo vimos con Roxy, que cumplió un papel muy importante como editora del libro. Digo, ahí intentamos atraerlo un poco a la actualidad. Pero, ¿cuál es el punto para volver al objetivo de la historia? ¿Qué es lo que fue Córdoba Revolucionaria? Fue un proceso muy profundo de lucha de clases que se extendió a lo largo de 7 años y en la cual la clase trabajadora le mostró a la clase capitalista un enorme poder de fuego que hizo que la clase capitalista tuviera que apelar a múltiples mecanismos de represión y de control político para desarmar una clase obrera que era poderosísima y muy combativa. Yo, antes de ir un poco al libro, yo quería dejar planteada una cosa que para mí es muy importante y que tiene que ver un poco con lo que decía al principio. Hay una frase de Rodolfo Walsh que seguramente muchos la conozcan, digamos, porque es muy conocida, valga la redundancia, que dice que las clases dominantes han intentado siempre que los trabajadores no tengan historia. Entonces, que cada lucha comience nuevamente de cero. Esa frase Walsh la escribió 15 días después del Cordobazo. Salió publicado en el semanario de la CGT de los Argentinos. Entonces, digo, eso que dice Walsh es muy impactante porque en última instancia el problema de que hay para nosotros como socialistas revolucionarios es si podemos ser una herramienta que ayude a que la clase dominante no borre la historia de la clase trabajadora. Es decir, si nosotros podemos impedir que la clase dominante, sus partidos políticos, sus intelectuales, sus medios de comunicación, sus empresas, borren la historia de la clase trabajadora. El Cordobazo fue una enorme rebelión popular. Después de eso vino el golpe genocida y en el medio todos los partidos de la clase capitalista trabajaron para borrar la memoria de lo que habían sido los años 70. Trabajaron para decir que había habido un genocidio y antes de eso no hay nada. Si ustedes ven el discurso político de muchos partidos, lo que parece ser es que hubo una dictadura brutal, que la hubo, con 30.000 desaparecidos, con campos de concentración, con torturas, con secuestro, desaparición, con robo de bebés. Es decir, todo eso existió. Lo que se intenta ocultar es que esa fue la respuesta de la clase dominante a un proceso enorme de movilización revolucionaria que empezó en el Cordobazo en mayo de 1969. Entonces, yo digo esto, ¿por qué me parece muy importante? Porque en última instancia, nosotros, yo soy militante, como decía, y muchos compañeros y compañeras que lo son, nosotros, con la construcción de un partido político de la clase trabajadora, un partido político revolucionario, buscamos ser un puente, buscamos ser una herramienta de conservación de esas tradiciones, de esas experiencias, de esos combates que dio la clase trabajadora para transmitirla hacia el futuro, para transmitirla hacia las nuevas generaciones, para quienes entran hoy a la vida política, muchos de ustedes son muy jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, para quienes hoy se acercan a la vida política y dicen, bueno, ¿qué es la historia de este país? ¿Qué es la historia de la clase trabajadora? ¿Cómo nos preparamos para el futuro y para los combates? Entonces, hay un objetivo que es, desde ese punto de vista, transmitir esa experiencia. Hay una frase muy linda en un libro de Andrés Rivera que se llama El verdugo en el umbral, que si no lo leyeron, consíganlo porque es un libro maravilloso y es cortito, se lee en un rato. ¿No es cierto? Que el tipo dice, caminen sobre nosotros, somos puente. Es decir, en última instancia, ¿qué queremos ser nosotros con este libro y con lo que se ha publicado en la editorial y con otros múltiples trabajos? Queremos ser un puente para que las nuevas generaciones se organicen para la militancia revolucionaria de manera consciente. Es decir, lo hagan con un objetivo de saber, vamos a dar estas batallas contra la clase dominante. La clase dominante es esta y esta es nuestra experiencia, esta es nuestra tradición. Somos parte de una clase obrera que tiene 200 años de historia y de los cuales en la Argentina el Cordobazo
Cordobazo en particular y los 70 son una parte muy importante de esa historia. Entonces, eso en primer lugar. Perdónenme, yo dije que hablaba rápido. Esta es la parte que se puede editar. No, yo digo, para ir al libro, para empezar por algún lado, la Córdoba revolucionaria reúne dos cosas, o reúne dos aspectos, por decirlo de alguna forma. Uno es la enorme combatividad de la clase trabajadora cordobesa. Yo primero digo, para empezar por una definición, ustedes van a ver que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 están trabajadas las condiciones que se llevaron al cordobazo y está desarrollado el cordobazo mismo. Es decir, nosotros hicimos un trabajo de reconstrucción, una crónica, por decirlo de alguna forma, donde lo que tratamos es demostrar cómo fue la dinámica del cordobazo a lo largo de todas las horas. Es decir, ¿qué fue el cordobazo? Un enorme levantamiento popular. Ahora, yo les digo eso y es como no decir absolutamente nada. O sea, los que somos un poco más grandes nos vamos a acordar del 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Yo estaba en Córdoba y les digo que en Córdoba no pasó nada, ¿no es cierto? Pero en Buenos Aires hubo una rebelión enorme, hubo horas y horas y horas de combate en Plaza de Mayo y se logró derrotar políticamente al gobierno y de la Rúa se tuvo que ir en helicóptero. Ahora, imagínense, para los que no tienen idea, digo que el Cordobazo es una rebelión popular en el cual en la ciudad de Córdoba capital se combate durante 3 días consecutivos derrotando a la policía y enfrentando al ejército. Y combaten decenas de miles de personas. ¿Cuántos habitantes tiene La Plata ahora? ¿Más o menos 700.000? Bueno, Córdoba capital en el 69 tenía 700.000 personas. Tosco da un número de combatientes que dice que pelearon 50.000. El tipo es muy osado, ¿no es cierto? Porque ¿cómo haces para contar en el medio del quilombo que hay combatiendo 50.000 personas? Bueno, pero así todo da una estimación de la magnitud del combate. Entonces, imagínense que durante 3 días o durante 2 días y medio, 50.000 personas combaten en las principales calles de La Plata y toman el territorio central. Toman las 150 manzanas más importantes de la ciudad de Córdoba, se tomaron y estuvieron bajo control de los manifestantes desde el jueves 29 de mayo al mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde como mínimo. Durante esas horas la policía desapareció, fue derrotada militarmente por un enorme levantamiento popular donde todo el mundo combatía. Los testimonios, digo, en el libro hay pocos testimonios, después de eso había otros testimonios que no los incluimos, pero los testimonios muestran un cambio en la conciencia gigantesco. Es decir, yo una vez entrevisté a una persona, un secundario en ese momento, me acuerdo que él contaba que fue un cambio total. En un momento estaba manifestándose, 5 minutos después habían asesinado al lado de él a alguien, la policía, y el tipo empezó a tirar piedras de manera locada. Y empezaron a avanzar contra los caballos, que esa imagen es muy emblemática, seguramente la vieron, se ven los caballos retrocediendo directamente y los manifestantes corriéndolos. Bueno, esa imagen es la imagen de una ciudad levantada directamente contra una rebelión. Se combatió durante todo el jueves, todo el viernes y gran parte del sábado. Se derrotó a la policía, pero no se pudo derrotar al ejército. Ahí entran un montón de problemas. Yo, en el libro, hay una parte donde discutimos la relación entre los problemas políticos y los problemas militares y tratamos de pensar cómo el cordobazo podría haber sido superior a lo que fue. Es decir, cómo el levantamiento popular que derrotó a la policía podría haber derrotado al ejército. Es un ejercicio de pensar las potencialidades que da la lucha de clases. Es decir, el cordobazo fue enorme, pero podría haber sido todavía mucho mayor con una organización que la dirigiera, con un partido político revolucionario que tuviera influencia en sectores del movimiento estudiantil, en sectores del movimiento obrero y pudiera efectivamente desarrollarlo todavía más de lo que lo desarrolló. Entonces, volvamos a los hechos. Los hechos son 3 días de combate o 2 días y medio. La policía queda derrotada, la ciudad queda en manos de los manifestantes y lo que hay es un cambio enorme en la conciencia del movimiento de masas. Yo digo, es muy difícil graficar. Yo el otro día pensaba ejemplos. Piénsenlo para quienes son más jóvenes. Es como si el derecho al aborto se hubiera conquistado después de 10 horas de combate en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, como si el derecho al aborto se hubiera sido con una manifestación que enfrentó a la policía, la derrotó y el gobierno se hubiera visto obligado a darla. Ese fue el cambio de conciencia, una transformación profunda donde de golpe y porrazo cientos de miles de personas se dieron cuenta que tenían una fuerza social que no habían pensado que tenían hasta 10 horas antes. Entonces, eso es un cambio revolucionario. ¿Por qué es revolucionario? Por un lado, porque ataca la legalidad del capitalismo. El territorio de la legalidad, de la estructura capitalista de dominación, el territorio pasa a estar en manos del pueblo combatiente, del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del pueblo de conjunto. El poder político queda en el aire, el poder político provincial.
La manifestación no logra triunfar o en última instancia no logra desarrollarse porque carece de organización. Es profundamente revolucionaria por ser espontánea. La espontaneidad es su propio límite, porque no lo puede trascender e ir todavía más allá. Entonces, digo, nosotros, digo, yo voy a ir, como les decía, como hace mucho no doy charlas, estoy medio desordenado, pero digo, vamos y volvemos. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas del Cordobazo? El movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Digo, el movimiento obrero fue la sorpresa del Cordobazo, porque había tenido luchas importantes, varias están detalladas directamente en el libro, pero nadie opinaba que iba a pelear como peleó, nadie opinaba que iba a enfrentar a la policía. El movimiento estudiantil fue el que peleó como se esperaba que peleara. El movimiento estudiantil venía de 3 años, de un poco menos, 2 años y medio, de combates contra la dictadura. Fue el primer opositor a la dictadura militar, porque a la dictadura militar de Onganía, que asume en junio de 1966. Entonces, la dictadura asume, interviene en las universidades y al intervenir en las universidades se desata un proceso de movilización y de lucha del movimiento estudiantil. En todos lados. En Córdoba hay una huelga de 3 meses donde se toman las facultades, hay asambleas de los números que se calculan son entre 3.000 y 7.000 personas, se toman los barrios, el barrio Clínicas, que es un barrio estudiantil, no sé quienes conozcan Córdoba, digamos, es un barrio, digamos, que es tradicionalmente estudiantil, digamos, que queda tomado varias veces. Los estudiantes enfrentan directamente a la policía en cada momento en que hay represión. Hay miles de detenidos, o sea, la represión es muy feroz. Yo digo porque ahora, incluso para que pensemos un poco en la actualidad, digo, ahora se dice que Milei iba a venir y que es el fascismo, etcétera, etcétera. Bueno, digo, los estudiantes que hicieron el Cordobazo y los obreros desafiaron a una dictadura asesina directamente que reprimía, metía en cana, te procesaba y asesinaba directamente. Es decir, era un poder militar respaldado por el gran empresariado que te asesinaba. Entonces, desde ese punto de vista, digo, las comparaciones históricas a veces sirven para darse cuenta de que los peligros con los que se nos amenazan no son tan grandes. Entonces, o hay que enfrentarlos, digo, no es que no son tan grandes. Está mal minimizarlos, pero está mal decir que las batallas han sido perdidas antes de darlas. Entonces, volvamos al Cordobazo. El movimiento estudiantil tuvo un gran papel durante todo este periodo, por lo menos hasta 1973. Fue aliado del movimiento obrero en las calles en el Cordobazo. Fue aliado de todas las huelgas en distintos momentos que se dieron en este periodo. Y al mismo tiempo el movimiento obrero fue aliado del movimiento estudiantil. El otro día estaba en Córdoba y me contaba una anécdota un compañero que militó en los 70 y decía, él recordaba que una vez hubo una represión muy grande del movimiento estudiantil, los meten en cana todos directamente y dice que en un momento determinado la cana va y le abre la puerta y los deja salir. Y le preguntan por qué, porque dice, porque vienen los de la Fiat que los están por liberar a ustedes. Es decir, la cana antes de que llegaran los de la Fiat directamente liberó el movimiento estudiantil. Entonces, esa unidad obrero estudiantil es un componente muy importante del periodo. Y es una unidad que se va forjando en las calles, en los combates en común, en el trabajo solidario. Tengan en cuenta una cuestión, digo, esto ya está tomado también en el libro, digo, el movimiento estudiantil en un determinado momento, hacia 66, 67, empezó a hacer trabajos barriales porque tenía fuerte influencia de la iglesia tercermundista, es decir, los curas tercermundistas influenciaban con peso en Córdoba. En ese trabajo barrial que se hacía a través de las parroquias, se fue dando una fusión entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Es decir, nació una ligazón, digo, nosotros, digo, o sea, obviamente yo soy marxista, soy socialista, digo, no somos creyentes, ¿no es cierto? Pero digo, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de la potencialidad política, la unidad entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, a partir de una experiencia política en común, a partir de trabajos en común, a partir de una socialización de distintos lugares, puede permitir efectivamente ir forjando herramientas para los combates cuando se dé la unidad obrero estudiantil, es decir, cuando haya combates en la lucha de clases. Entonces, volviendo, el Cordobazo tiene dos grandes protagonistas, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Van a ser los protagonistas destacados del Cordobazo. Ahora, yo decía, para volver al título del libro, la Córdoba revolucionaria es la Córdoba de la cual son protagonistas los trabajadores que hacen el Cordobazo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un cambio tan grande en la conciencia de los sectores que habían combatido que las fábricas empiezan a ser un lugar donde la clase trabajadora se rebela contra las patronales. Lo que se va a producir es un proceso permanente de rebelión en cada lugar de trabajo donde la clase trabajadora va a empezar a cuestionar la dominación al interior de la fábrica. Va a surgir lo que los marxistas llamamos tendencias al doble poder. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores van a decidir qué se produce, en qué se trabaja, qué máquinas se pueden usar o no. Hay una cosa, hay un sistema directamente que se llama acople de máquinas,
que es una forma en la cual las empresas, en el caso de la Fiat, atacaban, donde un trabajador trabajaba en dos máquinas al mismo tiempo. Yo el otro día estaba viendo un video, no sé si lo vieron, de la compañera Estela Cabral, de Mondelez, que circuló mucho, si no, después pídanselo a los compañeros, digo, donde cuenta que el proceso productivo de Mondelez, que está en Pacheco, también tiene esos mismos niveles, o sea, directamente la clase capitalista sigue haciendo que un trabajador o una trabajadora trabaje en dos o tres máquinas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los clasistas en Fiat? Desafiaron el acople de máquinas, lo enfrentaron, le pusieron límites a la jornada insalubre en la forja. La forja es donde se hacen las matrices, son lugares donde la temperatura es altísima. Digo, siempre los testimonios de los trabajadores contaban que ahí te quedabas sordo, directamente tenías impotencia sexual, ¿cómo se llama? Tenías miles de problemas en la columna. Es decir, trabajar en forja directamente le decían el cementerio de los obreros. Perdón, el cementerio obrero. Entonces, los trabajadores de Fiat empezaron a cuestionar eso. Lo mismo ocurrió en Renault, donde va a surgir otra corriente política. Digo, pero de conjunto, eso lo que abre es un escenario donde la clase trabajadora empieza a cuestionar efectivamente el control capitalista. Eso se va a desarrollar como control obrero. ¿Qué quiere decir control obrero? Que los trabajadores van a definir qué se hace y qué no se hace dentro de la fábrica. Eso obviamente es un motivo de lucha permanente, pero les doy un ejemplo muy concreto que está contado ahí de una metalmecánica que se llamaba Perkins, donde los tipos en el medio de un conflicto salarial, por ejemplo, agarran, la patronal les había dicho tienen que hacer 100 motores creo que eran 100 motores por día, hacen motores, ¿no es cierto? Tienen que hacer 100 motores por día. Entonces los trabajadores dijeron, bueno, aumento de salario. La patronal dijo no. Entonces los tipos regularon el proceso productivo para que salieran 80 motores. Entonces la patronal se ponía requete loca porque la patronal le quería vender 100 motores y los obreros le sacaban 80. Y le decían, bueno, ¿quieren 100 motores? Aumento de salario. Entonces en un momento la patronal aflojó y les dio el aumento de salario. ¿Cómo se llama? Y ahí salieron los 100 motores. Pero es decir, el proceso productivo lo dirigían directamente, lo dirigían no. Digo, ponían muchísimos límites a los trabajadores y en el medio del conflicto podían imponer qué se producía y qué se producía no, qué cantidad se producía. Entonces, yo digo para que se hagan una idea de cómo funcionaba el interior directamente de cómo empezó a funcionar el interior de las fábricas en la medida en que se fue desarrollando un proceso de control obrero. Entonces, ahora, este control obrero es parte de las características generales que fue tomando la clase trabajadora a lo largo del periodo posterior al Cordobazo. Un aspecto es este que decíamos el control obrero. Otro aspecto fue que empezaron a crecer las tendencias antiburocráticas. Es decir, las corrientes burocráticas que dirigen los sindicatos empezaron a ser profundamente cuestionadas. Por ejemplo, el clasismo que se desarrolla en Fiat surge en una asamblea donde a la burocracia del gremio la echan a patadas directamente, ¿no es cierto? Los tipos habían negociado con la patronal, los tipos son la burocracia amarilla, ¿no es cierto?, del CITRAC, habían negociado un convenio que tenía, entre otras cosas, un papel higiénico y un pan de jabón. Entonces, esa era la conquista que le querían presentar a la asamblea. La asamblea se rebeló, los echaron a patadas, literalmente los tipos, digo, no es que a patadas es una forma de decir, literalmente los echaron a patadas, ¿no es cierto? Y los tipos no volvieron a, ¿cómo se llama? No volvieron a entrar a la fábrica. Así surge el clasismo que surge en Fiat. Para que miren la profundidad del proceso, los trabajadores hicieron, después de echar a la burocracia, hicieron una asamblea de 9 horas. Se quedaron ahí durante las 9 horas y eligieron una comisión provisoria. Y durante 2 meses estuvieron en un proceso de organización intentando que se reconozca la comisión provisoria. El Estado, a través de la Secretaría de Trabajo, no le daba bola, la empresa no le daba bola y obviamente la conducción sindical expulsada seguía haciendo política diciendo que ellos eran la legítima conducción. Bueno, en un momento determinado, como no tenían ningún resultado, tomaron la fábrica. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la fábrica durante 2 días, la tomaron con rehenes, la rodearon de tanques de nafta y le dijeron a la policía, si ustedes vienen, la fábrica vuelve. Entonces, digo, ese aspecto de la radicalidad del movimiento obrero es un aspecto que se va a dar todo el tiempo. Es decir, se da en mayo de 1970 y después de eso se da en junio, donde se produce un proceso de huelgas muy profundo, donde también crecen las tomas de fábrica. Entonces, estamos hablando, yo digo, para que sean una magnitud, en un momento determinado se toman las principales automotrices de Córdoba y las principales metalmecánicas. Hay 700 rehenes, o sea, toman de rehenes al personal directivo directamente de todas las empresas, a los gerentes y demás. Entonces, los rehenes eran un medio de disuasión para enfrentar la represión.
Digo, hay un aspecto muy importante, les decía lo de los tanques de nafta, porque había una disposición al combate muy grande. Lo que el Cordobazo hizo fue legalizar que los obreros podían actuar con métodos durísimos desde el punto de vista de lucha de clases. Es decir, que no había por qué respetar siempre la legalidad que te imponía la clase dominante. Entonces, por ejemplo, digo, en estas tomas que yo le decía, que estaban todos rodeados con tanques de nafta, la combativa era enorme. Hay un compañero, bueno, que era uno de los principales referentes del clasismo, que era José Páez, José Petizo Páez, que militó en el PST, digo, la corriente de la cual nosotros venimos, digo, que en los años 70, creo que militó en el MAS también, sí, después del MST, digamos, bueno, pero yo me acuerdo una vez de haber estado en una charla con el Petizo Páez, y el Petizo Páez contaba cómo era el sistema de aviso. Entonces, si sonaba una vez la sirena, era asamblea de delegados. Si sonaba 2 veces la sirena, era asamblea general. Si sonaba 3 veces la sirena, era rompan todo y después discutimos. Entonces, era directamente que había que enfrentar la represión con todo. Entonces, yo digo, para volver a las definiciones más generales, entonces, una clase obrera con una conciencia muy profunda que enfrenta a la patronal adentro del lugar de trabajo, que desarrolla fuertes tendencias antiburocráticas y que crea una conciencia democrática muy fuerte. El rasgo distintivo del clasismo y de todo el periodo va a ser el respeto a la democracia de base. Es decir, los dirigentes sindicales, todo el mundo de este sector, van a tener que respetar los mandatos de base a rajatabla. Entonces, va a haber un ejercicio permanente de asambleas, de participación, que va a generar una nueva conciencia donde los trabajadores se van a sentir parte de todas las decisiones crecientemente. Esto, por ejemplo, permite que un sector de los propios trabajadores, los activistas, vaya acercándose a las ideas de la izquierda revolucionaria, ¿no es cierto?, de las ideas del clasismo, de la revolución, del socialismo. Es decir, maduran dirigentes obreros, maduran en su conciencia, quiero decir, digo, maduran suena mal, digamos, ¿cierto?, pero avanzan en su conciencia, dirigentes obreros que se van a hacer socialistas y dirigentes de muchos partidos de izquierda. Entonces, digo, el aspecto de la Córdoba revolucionaria es mostrar esa fuerza de la clase trabajadora. Y un aspecto más, para sumar a esto que decíamos de enorme combatividad y tendencias antiburocráticas, es que en un sector de la clase trabajadora empieza a surgir una tendencia a la independencia política de la clase trabajadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que para un sector de esos trabajadores, de esos piles de trabajadores, yo digo, antes de pasar esto, yo para que se hagan una idea de qué estamos hablando, digo, la Renault tenía 9.000 trabajadores, la que yo decía recién esa de, ¿cómo se llama?, rodearon con tanque de nafta y todo eso, tenía 9.000 trabajadores. Fiat tenía 9.000 trabajadores, las otras metalmecánicas tenían 4.000, 5.000 trabajadores. O sea, cuando se tomaba esa fábrica eran 10.000 personas adentro de la fábrica, digamos, ¿no es cierto? Era un enorme proletariado. Después de eso se reconvierte por los cambios tecnológicos y demás. Pero digo, esos trabajadores que tomaban la fábrica, un sector empezó a pensar en términos de que tenía que construir su propia fuerza política. Es decir, una fuerza política propia de la clase trabajadora que tuviera sus propios intereses. Es decir, ustedes saben, digamos, o sea, obviamente, digo, todavía el peronismo sigue siendo una identidad con mucho peso en el movimiento, en la clase trabajadora y en sectores populares, o sea, cada vez más en crisis, como se ve en esta situación, pero en los 70 y particularmente hasta 1973, el peronismo tenía un peso muy grande porque Perón estaba en el exilio y la reivindicación de la clase trabajadora era que Perón volviera del exilio, ¿no es cierto? Estaba proscripto por la dictadura, ¿cierto? Bueno, digo, para un sector de los trabajadores, la experiencia que fueron haciendo en el movimiento obrero, en estas luchas, en estos procesos y demás, fue la base para que se empezara a generar una perspectiva de una independencia política, que no llegó a plasmarse del todo, es decir, los trabajadores no llegaron a plantear que iban a construir su propio partido político. Ahora, empezaron a plantearlo algunos sectores, fue un debate directamente que después no se desarrolló. ¿Yo por qué señalo esto? Que me parece que es muy relevante. Digo, el principal, hay un aspecto muy importante que tiene que ver que el mayor límite de la conciencia, el mayor límite que ha tenido en la historia de los últimos 50, 60 años el movimiento obrero argentino es que es profundamente combativo en sus métodos de lucha, pero en su conciencia política tiene una conciencia de conciliación de clases. ¿Qué quiere decir? Que en última instancia se pone un límite a la hora de enfrentar al capitalismo. El peronismo es básicamente eso desde el punto de vista de su estrategia política. Es la idea de que empresarios y trabajadores tienen que convivir directamente y trabajar por la producción nacional, el trabajo nacional y ese conjunto de frases vacías que muy bien no se sabe nunca qué quieren decir. Pero el punto que es que superar el peronismo en los 70 era la posibilidad de que se empezara a desarrollar un proceso de independencia de clase.
y pudiera surgir un partido que hablara desde los intereses propios de la clase trabajadora. Entonces, este es un aspecto de lo que toma el libro, digamos. Hay una cuestión que tiene que ver con eso, digo, porque hay una cuestión que tiene que ver con la importancia, con la preocupación que generó Córdoba para la clase dominante. El cordobazo se da en 1969, en 1971 hay otro levantamiento popular en Córdoba, se lo llamó el Viborazo directamente porque el tipo que era el interventor, que era un militar, había dicho que le iba a cortar la cabeza a la víbora roja que anidaba en la provincia. Los trabajadores agarraron, hicieron el levantamiento popular de menor envergadura que el cordobazo, pero así todo importante, y directamente lo destituyeron. Entonces se le llamó el Viborazo en analogía directamente a la ironía que había querido decir, o a la amenaza que había querido hacer el interventor militar, que era Camilo Uriburu. Entonces, hay una cuestión, digo, 1969, primer levantamiento popular, 1971, el segundo levantamiento popular. En 1973, el peronismo gana las elecciones a nivel nacional. En Córdoba gana la fórmula que era la más de izquierda del peronismo a nivel nacional. La encabezaba un abogado bastante progresista para el periodo, para el momento, y en segundo lugar iba Atilio López de vicegobernador, que era el dirigente de la UTA y el dirigente de la CGT Córdoba, ¿no es cierto? Es decir, Atilio López en la fórmula de gobierno expresaba las propias tendencias de la lucha de clases en Córdoba. En Córdoba, distinto de lo que ocurrió en el resto del país, el movimiento obrero que había hecho el cordobazo tenía su representación política, para decirlo de alguna forma. Entonces, Córdoba seguía siendo, aún en el periodo del primer gobierno peronista, una provincia con muchísimos elementos de lucha de clases. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la clase dominante? Yo acá les estoy resumiendo más o menos 150 páginas y al palo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el tercer gobierno peronista, el gobierno de Perón? Va a impulsar un golpe policial contra la clase trabajadora, lo que se llamó el Navarrazo. El jefe policial, el jefe de la policía provincial, Antonio Domingo Navarro, en colaboración con los empresarios y con el aval de Perón desde Buenos Aires, va a impulsar un golpe policial, ¿no es cierto?, con el cual va a destituir al gobierno de Obregón Cano y Atilio López. El Navarrazo tenía como primer objetivo destituir al gobierno y como segundo objetivo buscaba atacar y derrotar a los sectores combativos de la clase trabajadora. Esto que decíamos recién, este fenómeno que decíamos recién de combatividad enorme por abajo en la clase trabajadora, es lo que buscaba desarticular el Navarrazo. Eso se va a profundizar. En Córdoba, siempre se dice, el golpe militar empezó antes, porque el Navarrazo es un golpe policial que instaura 3 intervenciones, son policiales militares, ¿no es cierto?, que duran hasta marzo del 76. Pero digo, la persecución, el accionar de la AAA, que en Córdoba se llamó Comando Libertadores de América, es decir, todo eso se va a desarrollar desde febrero del 74 hasta marzo del 76. Ahora, el objetivo era desarticular el poder social de la clase trabajadora. Entonces, el Navarrazo es llamado, hay un texto de Pablo Bonavena, un investigador de la UBA, creo que también daba clases en La Plata, no me acuerdo, pero Pablo Bonavena dice que el Navarrazo es el anticordobazo. Y en última instancia tiene razón, porque el golpe es un intento de derrotar al movimiento obrero. El movimiento obrero en el 69 había puesto a la defensiva a la clase dominante y había abierto una situación de ascenso revolucionario en el país. El Navarrazo es un intento de derrotar esa fuerza de la clase trabajadora, de volver a normalizar el país y sobre todo la provincia de Córdoba. Yo acá paro con uno de los aspectos del libro. Dame un segundo y voy al otro. Porque el punto que hay, digo, la Córdoba revolucionaria, yo les decía, un aspecto es esto. Y el otro aspecto que es muy importante y que yo por lo menos creo que es el aporte más importante del libro, que está poco trabajado, es una lectura crítica de las 3 corrientes más importantes que dio el periodo. 3 corrientes políticos sindicales. El sindicalismo Liberación, que dirigió o encabezó Agustín Tosco. El neoclasismo, que dirigió René Salamanca en el ESMATA. René Salamanca era militante del Partido Comunista Revolucionario. Y el clasismo del Citrac-Citran, directamente, que surgió en Fiat. Entonces, el libro lo que explora es el desarrollo de las 3 corrientes. Hace un análisis de los distintos momentos en los cuales tuvieron protagonismo en la etapa política provincial y después de eso hace una crítica de lo que podría ser llamado una estrategia.
el término estrategia no es correcto, digamos, porque, o sea, en el caso de algunas corrientes había una estrategia política y en el caso de otras no, digamos. En el caso de René Salamanca, él era militante del Partido Comunista Revolucionario y su partido tenía una estrategia política. En el caso de Tosco, Tosco nunca fue militante del Partido Comunista, pero adhería a la enorme mayoría de las ideas del Partido Comunista y de hecho trabajó en común en el periodo. Y en el caso del clasismo de Fiat, que fue lo más avanzado y que en parte es el protagonista de lo que les comentaba recién del control adentro de la fábrica y todo lo demás, actuaron diversas corrientes políticas. Una fue el Partido Comunista Revolucionario, el otro fue el PRTR, digamos, ¿no es cierto?, que era la corriente que dirigía Mario Roberto Santucho, que por lo menos se referenciaba con Mario Roberto Santucho, y el otro se llamó Vanguardia Comunista, que era un grupo maoísta que había surgido a mediados de los 60, en el año 65, y que tuvo influencia en el CITRAC y después de eso dejó de existir con el tiempo y sus principales dirigentes fueron asesinados por la dictadura. Entonces, el libro lo que hace es una recuperación crítica de estas tres corrientes. ¿Qué quiere decir recuperación crítica? Por un lado, que es ver el enorme valor que tuvieron desde el punto de vista de la lucha de clases. Es decir, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional. Es decir, el Tosco, Salamanca y los clasistas podían influenciar sobre la política nacional porque su peso era enorme, por el peso que tenía Córdoba. Esto que yo les contaba recién, de que el gobierno nacional intentó derrotar a la clase obrera cordobesa, tenía que ver con derrotar a estas corrientes políticas. Con derrotar quiere decir directamente sacarlas de los sindicatos, es decir, expulsarlas, meterlos en cana. Es decir, tengan en cuenta que tanto Tosco como Salamanca mueren en la clandestinidad. Tosco muere en el medio de las sierras, bueno, en realidad muere en Buenos Aires porque lo traen justo, ¿no es cierto? Pero Tosco se le había infectado con furúnculo y se murió por una cosa que era atendible en un hospital. Pero el tipo no podía ir a un hospital, porque si iba a un hospital directamente caía en cana, ¿no es cierto? Sobre Tosco había 2 condenas de la AAA, por lo menos que yo recuerdo, es decir, 2 amenazas de muerte de la AAA. Salamanca estuvo en la clandestinidad también hasta el 24 de marzo del 76. El 24 de marzo del 76 descubren el departamento en el cual estaba, en un barrio de Córdoba, y ahí directamente lo secuestran. Entonces, digo, después de eso, el clasismo mismo de Fiat también tuvo dirigentes asesinados. Digo, ese era el nivel de represión contra el sector más combativo de la clase trabajadora. Entonces, yo cuando digo recuperación, ¿a qué me refiero? A reivindicarlos, a mostrar su enorme fuerza, su combatividad, su distancia enorme directamente con lo que es la dirigencia sindical actual, incluso de quienes se dicen combativos. Yo justo ahora venía releyendo, hay una parte en la cual en el 60 Tosco encabeza una campaña contra la privatización de la empresa de energía, que en ese momento era estatal todavía. Entonces dicen que Frondizi, que era el presidente, le manda un cheque con Álvaro Alzogaray que le dice ponga los ceros que usted quiera, dice a Frondizi que ponga los ceros que usted quiere y termine con esta campaña ridícula. Entonces Tosco dice que agarró, rompió el cheque y le dijo dígale a Frondizi que se vaya a la puta que lo parió. Entonces, digo, ahora, al mismo tiempo, el punto que hay es que esa enorme combatividad, esa enorme disposición a la lucha tenía un límite en sus estrategias políticas. Yo, y con esto voy a intentar cerrar, digamos, así no nos hace tan largo y si hay preguntas y demás. Tosco tuvo una estrategia política de conciliación de clases. ¿Qué quiere decir de conciliación de clases? Su concepción política es que había que armar un frente popular con la izquierda peronista. Es muy parecido, seguramente ustedes acá conozcan en La Plata, por lo que entiendo de la tradición, digo, a muchas corrientes de compañeros que se dicen de izquierda independiente y todo el tiempo quieren hacer acuerdos con la izquierda peronista, ¿no es cierto? Bueno, esa fue una estrategia política que Tosco desplegó en todo este periodo y que tuvo un límite enorme en que la izquierda peronista nunca rompió con Perón. Digamos, ¿no es cierto? Es decir, la izquierda peronista se enfrentó a la derecha peronista de formas brutales. Digo, o sea, ustedes, digo, supongo que todos alguna vez escucharon nombrar el asesinato de Rucci, ¿no es cierto? Digo, Rucci era el dirigente general, el secretario general de la CGT, y Montoneros, en un atentado que nunca reconoció, lo reventó a balazos. De hecho, había un chiste en la época que al tipo que le decían Operación Traviata, porque la Traviata, la gacetita, tiene 23 agujeros y a Rucci le había metido 23 balazos, ¿no es cierto? Sí, así de crudo es el humor de los 70. Entonces, digo, desde ese punto de vista, ¿cómo se llama? Hubo un enfrentamiento hacia la derecha de Perón. Lo que nunca hizo la izquierda peronista fue romper políticamente y hacer una organización propia. ¿Por qué? Porque la concepción de la izquierda peronista es, grosso modo, la misma concepción que la del peronismo en general. Una alianza de clases entre empresarios y trabajadores en función de desarrollar el capitalismo nacional. En última instancia, digamos, esa fue la concepción de la izquierda peronista que limitó la posibilidad de que se rompiera y Tosco pudiera confluir con ese sector.
Por eso, yo a lo largo del libro desarrollo mucho los distintos fracasos de Tosco con ese objetivo. Primero, en el intento de organizar, ¿cómo se llama? Organizaciones, valga la redundancia, sindicales que fueran más de izquierda, como por ejemplo la CGT de los argentinos, la CGT de Córdoba. Y segundo, en el terreno político, en el punto de negarse a desarrollar una política propia que le permitiera a Tosco ser referente de un sector que caminara hacia la independencia política de la clase trabajadora. Hay un debate muy interesante en 1973, cuando se abre cuando vuelve el régimen democrático burgués, a Tosco, el partido del PST, el partido del cual nosotros venimos, y el PRT le proponen ser candidato a presidente, ¿no es cierto? Entonces Tosco directamente declina. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar a Perón. Ahora, yo al capítulo le puse el hombre de 1 millón de votos, porque en una entrevista a un compañero que era militante del PRT, contó que otro compañero dijo, vamos a sacar 1 millón de votos. Entonces, imagínense que 1 millón de votos, o sea, en la Argentina en ese momento había 30 y pico millones de personas. O sea, 1 millón de votos como si sacaras 3 millones o algo así. Ahora no sé, la cuenta no me da bien, después si quieren la hacemos. ¿No es cierto? Pero era un número importante. Y Tosco iba a ser un tipo que iba a ir a la televisión pública, iba a tener una hora en entrevista, iba a poder hacer campaña electoral. Entonces, ¿cuál era la enorme importancia que Tosco fuera candidato a presidente? Que apareciera en la escena nacional un dirigente obrero que planteara una perspectiva de independencia política de la clase trabajadora. Es decir, que los trabajadores y las trabajadoras no tenían por qué seguir políticamente al peronismo, sino que podían tener su propia fuerza política. Tosco se negó, y eso tiene que ver con su estrategia política, que era confluir con la izquierda peronista. Ahí hay una parte en donde hay una entrevista que le hace precisamente Alternativa Socialista, que era el periódico del PST, donde dice, no se ha logrado la unidad porque sectores del peronismo quieren seguir apoyando a Perón. Lo cual es lógico, ¿no es cierto? Digo, porque la clase obrera había peleado 20 años por el retorno de Perón, ¿cierto? Pero bueno, el proyecto de Tosco se enfrentó a ese límite. Desde ese punto de vista no pudo desarrollar una corriente independiente del movimiento obrero. Entonces fue muy combativo, fue muy radical en muchos aspectos de los métodos de lucha. Ahora, al mismo tiempo, como intentaba conciliar con el peronismo, no logró desarrollar una corriente independiente. Y eso le puso un límite a lo que podía aportar para desarrollar una fuerza propia de la clase trabajadora en el terreno político. El neoclasismo que erigió Salamanca tuvo los límites que le dio la propia dirección del PCR. En un primer momento, el Partido Comunista Revolucionario surgió en 1968. Surgió acá en La Plata, ¿no es cierto? Entre otros lugares, uno de los puntos más importantes desde el cual surgió fue en La Plata, también con sectores en Córdoba y en menor medida en la UBA. Este es un punto muy importante porque piensen también que estamos hablando de corrientes que eran muy jóvenes desde el punto de vista político. Es decir, una corriente que en 1968 surge, en 1970 dirige el CITRAC-CITRAM y en 1972 empieza a dirigir el ESMATA, que es un sindicato que tenía 15.000 trabajadores y que tenía las principales industrias automotrices de la provincia. O sea, un grupo de 5 años de existencia, para decirlo de alguna forma, dirige de pronto un sindicato más importante de la provincia. El sindicato más importante de la provincia, si no es el primero, es el segundo. Entonces, ahora, el PCR en un primer momento tiene una orientación que podríamos decir ultraizquierdista, es decir, tiene una política de desarrollar la lucha de clases en general. Ahora cuando explique el clasismo voy a ilustrarlo mejor, pero tiene una política de desarrollar la lucha de clases, impulsarla sin pensar en los aliados, sin pensar en la represión, sin pensar cómo no quedarse aislado políticamente en los conflictos que se va adelante. Y en un segundo momento empieza a girar más abiertamente hacia las concepciones maoístas. De hecho, en 1972 adhieren oficialmente al maoísmo y a partir de ahí empiezan una política que va a empezar a ser cada vez más de conciliación de clases. El maoísmo tiene una concepción similar, igual, digamos, ¿no es cierto?, a la del Partido Comunista, es decir, una concepción de conciliación de clases, donde hay eventualmente una burguesía nacional que lleva adelante la revolución burguesa y el movimiento obrero tiene que acompañar ese proceso, ¿no es cierto? Tiene que ser un aliado, pero la revolución que está planteada es una revolución burguesa nacional, no una revolución socialista. Entonces, el PCR va a desarrollar esa política y al frente del ESMATA va a tener una política más bien moderada en 1972 y 1973, es decir, no va a impulsar la lucha de clases, todo lo que estaba planteado en la escena, y desde 1973 se va a adaptar al peronismo. Y cuando digo se va a adaptar al peronismo es... la definición desde un punto de vista se queda corta.
El PCR tuvo una política del peronismo que lo llevó a estar prácticamente en el bando de Isabel y López Rega en el 74 y en el 75, mientras actuaba abiertamente la AAA. O sea, había una ironía brutal que era que Salamanca estaba condenado a muerte por la AAA, ¿no es cierto? Pero los tipos apoyaban al gobierno de Isabel Perón, y López Rega, que era el que armaba las bandas de la AAA. O sea, era apoyar al gobierno que te estaba condenando a muerte, por decirlo de alguna forma. Entonces, desde 1973, Salamanca y el PCR van a seguir ese proceso de adaptación al peronismo bajo la lógica de que hay un golpe que va a venir de Estados Unidos y un golpe que va a venir de Rusia. Ellos le llaman a la Unión Soviética socialimperialismo ruso, pero desde el punto de vista político, ¿a qué los lleva? A alinearse con el gobierno de Isabel. Entonces, todo aquel que cuestiona el gobierno de Isabel directamente es golpista, o desde Estados Unidos o desde Rusia. Desde ese punto de vista político, se van a adaptar al peronismo y le van a poner límites a la intervención en la lucha de clases. Hay un capítulo, en los capítulos finales, donde está desarrollado el problema de una gran huelga que en agosto del 74, donde la dirección de Les Mata renuncia a denunciar lo que era el pacto social, que era la política del gobierno peronista para impedir aumentos salariales. Entonces, al no hacerlo directamente, deja desorientada a la base obrera y directamente lleva a la lucha a una derrota. No es que la derrota se deba solamente a eso, porque hay una represión muy brutal, los atacan, los persiguen, ¿cómo se llama? Ilegalizan el sindicato, los meten en cana, ¿cómo se llama? Salamanca a partir de ese momento tiene directamente orden de detención, aparte de las amenazas de la AAA, pero la política de Salamanca de no enfrentar al peronismo le impide desarrollar una corriente independiente en el movimiento obrero, ¿no es cierto? Que sea capaz de, en cierto sentido lo que decíamos recién, ayudar al desarrollo de la independencia de la clase trabajadora en el terreno político. Entonces, esto es el neoclasismo. Finalmente el clasismo, y con esto ya voy cerrando. El clasismo, a mi modo de ver, y por lo menos en cierto sentido, digo, lo que hemos intentado siempre, desde la mirada en que en general, cuando volvimos a estudiar los 70 en el PTS más profundamente, volvimos al clasismo porque era el fenómeno más revolucionario. Fue un fenómeno donde a los dirigentes sindicales, como les conté hace un ratito, los echaron a patadas. Fue un fenómeno donde las asambleas se convirtieron en el órgano máximo de resolución de todos los problemas. Fue un fenómeno donde los trabajadores empezaron a discutir el socialismo. Hay un libro muy lindo que no sé si se puede conseguir, digo que es el relato de Gregorio Flores, que se llama Citrax y Tram, ¿no es cierto? Gregorio Flores fue uno de los dirigentes del clasismo, entonces el tipo era socialista, se definía a sí mismo como socialista, y una vez va y habla en un acto, lo invitan a hablar en un acto en conmemoración de la muerte del Che Guevara. Entonces el tipo va y defiende el socialismo. Y cuando vuelve a la fábrica, un sector de los que eran más peronistas le empiezan a decir, che, loco, vos no podés ir a hablar en nombre de nosotros del socialismo. Entonces se arma todo un debate. Entonces los tipos hacen una reunión del cuerpo de legados donde Flores agarra y explica qué es el socialismo y por qué lo defiende, y empieza a hacerle propaganda al resto de los obreros. Entonces, después de eso, digo, o sea, el sector que se hizo socialista fue más bien reducido, pero lo que muestra es que en un lugar donde reina la democracia obrera, todas las ideas pueden discutirse libremente. ¿Qué es lo que hace la burocracia sindical cuando te impide que haya asamblea en los lugares de trabajo? Impedir la libre discusión de ideas, impedir que, por ejemplo, la izquierda pueda ir y decir, nosotros opinamos otra cosa sobre esto, sobre aquello, sobre lo tercero. Entonces, precisamente la democracia obrera es muy avanzada desde el punto de vista de lo que significa para la clase trabajadora, porque permite que todo el mundo pueda expresar su opinión. Incluso hay una parte de un comentario que dice que hasta los tipos, o sea, era tan democrático que hablaban todos, incluso el tipo que era odiado por reaccionario. Entonces cuentan, ahí les están haciendo una entrevista a unos investigadores y dicen, sí, acá habla todo el mundo, incluso el tipo que viene y dice derechadas, habla directamente. Entonces era plenamente democrático. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo único, o es uno de los factores más importantes que puede hacer que avance la conciencia obrera. Sin democracia de base, en los lugares de trabajo, en los sindicatos y todo eso, no puede avanzar la conciencia obrera. Por eso nosotros somos defensores permanentes de la democracia obrera y de la democracia en general, digo, en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en todas las organizaciones, digo, eso es un problema estratégico para nosotros. ¿Cuál fue el límite que tuvo el clasismo? Todas estas potencialidades, que las corrientes que lo dirigieron tuvieron una política ultraizquierdista. ¿Qué quiere decir una política ultraizquierdista? Que no pensaron cómo el sector más avanzado de la clase trabajadora, que eran los trabajadores Fiat, hacía política para ganar el apoyo y ganar a otros sectores más
no vamos la palabra no sería atrasados, pero sería menos avanzados, digo, porque no eran atrasados, digo, no sé, digo, o sea, al sector un poco más conservador del movimiento obrero. O sea, tengan en cuenta que en un determinado periodo Tosco dirigía la CGT, el Citrac-Citran está en la oposición dentro de los sindicatos y los de Citrac-Citran, en lugar de tener política para demostrar que Tosco no quería pelear hasta el final, lo que hacían era putearlo a Tosco. Hay una parte, por ejemplo, en enero del 71 hay una toma de fábrica, hay amenaza represiva y el único tipo de la dirigencia sindical que cae a solidarizarse es Tosco. El resto se borran. El resto son tan insólitos de la CGT que sacan una nota 15 días después donde se permiten felicitar a los compañeros de Citrac-Citran por la lucha que dieron. 15 días después los felicitan por lo que hicieron 15 días antes los de Citrat, después de haberse borrado. Y Tosco fue, estando con pedido de captura, Tosco fue. Y Vanguardia Comunista, este grupo que yo les decía, saca 10 días después una nota en el periódico donde dice: el movimiento obrero tiene que sacarse encima a todos los traidores abiertos como Torre y los traidores encubiertos como Tosco. Pero el tipo fue a apoyar la lucha, ¿entendés? O sea, es un diálogo delirante, digamos, ¿no es cierto? Bueno, el problema que es que de esos hay 25 ejemplos, digo, en el libro hay, no sé, 15, ¿no es cierto? Pero hay 25 ejemplos. Digo, lo que hay en el libro es un intento de pensar desde una perspectiva distinta cómo se podría haber hecho una política que permitiera que el sector más avanzado le ¿cómo se llama? Ayudara a que el sector que tenía confianza en el peronismo, confianza en Tosco, que era más atrasado políticamente, avanzara y se convirtiera en un aliado y le permitiera unir al conjunto de la clase trabajadora. Porque en última instancia, ¿cuál es la contradicción? No siempre, pero una contradicción permanente que tiene la lucha de clases. Hay sectores que siempre van a la avanzada y hay sectores que van a la retaguardia. Eso es un proceso lógico de toda lucha de clases. Trotsky, en Historia de la Revolución Rusa, da una definición que es muy buena, que dice: el partido de Lenin le enseñó a los obreros a distinguir la cabeza de la revolución de la cola de la revolución. Es decir, a distinguir quiénes eran los sectores que estaban avanzados y al mismo tiempo quiénes venían más atrás de sus ideas. Ahora, eso no quiere decir que a la cola hay que dejarla, quiere decir que a la cola hay que ayudarla a que sea menos cola, para decirlo de alguna forma. Entonces, digo, lo que no hicieron los clasistas por el dogmatismo de las corrientes que los influían fue intentar hacer política para ganarse a los sectores que eran más conservadores o menos avanzados políticamente. Fueron sectarios, fueron ultraizquierdistas. Entonces, desde ese punto de vista, quedaron aislados. Y cuando quedaron aislados, cayó la represión. Esto es un debate importante porque Tosco y después de eso Salamanca culparon a Citrac-Citran de la derrota. Es decir, ellos dijeron: como ustedes fueron ultraizquierdistas, la represión les cayó encima. Y la realidad no es esa. La realidad es que la represión estaba preparada. La realidad es que el Estado se las quería dar. La realidad es que Fiat quería desarmarlos porque era un sector obrero que cuestionaba cómo se producía dentro de la fábrica. Lo que hizo la política de las organizaciones de izquierda fue facilitar esa represión por no tener una política para llenarse de aliados, por no tener una política para rodearse de aliados en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en otros sectores a nivel nacional, que les permitiera que cuando la represión viniera con todo, directamente estuvieran en muchas mejores condiciones. Entonces, volviendo, y ahora sí con esto cierro, creo que cierro, dame un segundo, sí, volviendo. Entonces, digo, hay un aspecto que es, para recapitular, el libro abarca todo un periodo que va desde 1969 hasta 1976, mostrando las tendencias más agudas de la lucha de clases. Y por qué en última instancia Córdoba efectivamente... La clase trabajadora de Córdoba fue revolucionaria, hizo 2 insurrecciones, hizo control obrero, enfrentó a la burocracia sindical, desafió la represión, recurrió a métodos durísimos como la toma de fábrica, hizo sindicatos clasistas y combativos enormemente democráticos. Todo eso fue muy progresivo. ¿Quiénes, desde un punto de vista, no estuvieron a la altura de esa potencialidad? Las corrientes políticas, o políticos sindicales, para ser más precisos, que influenciaron en el periodo. El sindicalismo de liberación, el neoclasismo y el clasismo, por distintos aspectos. Los 2 primeros por una posición más conservadora, los últimos por una posición ultraizquierdista, pero distintos motivos, por distintas razones, no estuvieron a la altura de ayudar a construir una organización revolucionaria que pudiera, por ejemplo, desarrollar el triunfo en la lucha de clases. Yo con esto cierro, porque digo, o sea, la discusión después lo van a ver en el libro, digamos. Yo lo que estoy haciendo acá es esquematizando, o sea, estoy simplificando mucho, ¿cierto? Digo, estas corrientes no podían construir un partido revolucionario. Digo, las corrientes Citrac-Citran eran 5 o 6 corrientes distintas, entonces no podían hacer un partido porque eran corrientes distintas, ¿no es cierto? Entonces, digo, el libro está enfocado en pensar la potencialidad que había en la clase trabajadora, los errores políticos de las direcciones y en última instancia y las críticas que nosotros tenemos, y en última instancia yo creo que es un insumo para que nosotros pensemos hoy
en la Argentina actual, con las condiciones que tiene la situación política, los límites que tiene la lucha de clases, las contradicciones que hay entre los distintos espacios políticos y la crisis económica, cómo se construye un partido revolucionario. Es decir, el libro es básicamente un libro de elecciones, ¿no es cierto? No se pueden aplicar mecánicamente a la actualidad. Trasladar los 70 a la actualidad es completamente ridículo, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que se puede pensar? Una lógica para intervenir en los procesos políticos, una lógica para entender cómo actúan las burocracias sindicales y cómo se las puede combatir. Un conjunto de herramientas, para decirlo de alguna forma, que nos permitan estar preparados para cuando la situación cambie y se desarrolle más abiertamente la lucha de clases. Que eso es inevitable, más tarde o más temprano. O sea, nosotros ya estamos en una situación muy crítica desde el punto de vista económico y social. No hay... No hay un periodo en el futuro, en los próximos años, en los cuales la Argentina no vaya a pasar por eventos de la lucha de clases más o menos importantes. Verlo así sería esperar un milagro de la economía internacional que no va a llegar. No hay milagro de la economía internacional que pueda permitir hacer lo que hizo el kirchnerismo entre 2003 o 2004 y, ¿cómo se llama? Y 2008-2009. Eso no existe más. Entonces, lo que viene son escenarios de lucha de clases. Lo que hay en el mundo son escenarios de lucha de clases. Piensen nomás lo que ocurrió en Francia en marzo, cuando hubo un enorme proceso de huelga general. Piensen en los procesos de lucha de clases en Estados Unidos de organización sindical. Es un mundo convulsionado con una guerra en Ucrania que ahora está estancada y ahora con una masacre en Palestina. Que eso nosotros publicamos el libro, la presentación se cerró 10 días antes de la invasión, ¿cómo se llama? De que empezara, digamos, el conflicto en Palestina, ¿cierto? Hay una masacre ahora que está conmoviendo al mundo, generando todo tipo de alineamientos políticos y demás. Entonces, desde ese punto de vista, lo que menos va a venir en el futuro son tiempos tranquilos. El problema es si nosotros, con este libro, con las herramientas que tenemos, como planteó el compañero, con Insurgencia Obrera, con el libro de Octavio Escribaro Villazo, con el libro de Alicia Rojo y otros compañeros sobre los años de historia de la clase obrera, y con un conjunto de herramientas conceptuales, nos preparamos para construir una herramienta política, un partido revolucionario que evite que cuando haya nuevos ascensos revolucionarios gane la impotencia, gane el sectarismo, o en última instancia ganen políticas conservadoras que no desarrollen toda la potencialidad de la clase trabajadora. Y el movimiento estudiantil, obviamente. Bueno, listo.